Placebus. ¿Ciencia o magia? Hola, ¿qué tal? Placebus y yo os damos de nuevo la bienvenida a un nuevo programa de Placebus, Ciencia o Magia, en el que hoy tendremos la explicación de cómo funciona la televisión de plasma. Después contestaremos una pregunta que nos hace Vicente, que ya nos hizo una pregunta con anterioridad. En este caso quiere enterarse si realmente es remedio casero para evitar que el ojo se te ponga morado, de colocarte un filete en el ojo. Es bueno, es realmente funciona. Contestaremos al enigma de la semana pasada y presentaremos uno nuevo con cerillas esta vez y haremos magia que ocurrirá en tus manos si sigues los pasos tal y como yo te diga. Los tiempos en los que el televisor se utilizaba también como mueble aparador en el que colocar un pañito de ganchillo con la figura de un toro o de una sevillana encima están a punto de desaparecer, a no ser que alguien decida comercializar un soporte que acoplar a las nuevas televisiones, cada vez con mayor superficie de visión y al mismo tiempo cada vez más estrechas, que permita recuperar su función de mueble vitrina. Aunque las primeras televisiones ultrafinas aparecieron ya hace unos cuantos años, no ha sido hasta hace relativamente poco tiempo que los precios de las mismas, así como las de sus competidoras, las televisiones de cristal líquido, han bajado a unos niveles que las hacen asequibles. Como veréis, la desaparición de la televisión analógica, que nos acompaña desde los años 60, tendrá consecuencias que irán más allá de la simple sustitución de los televisores. Una desaparición que no necesariamente requiere la compra de un nuevo televisor. Es suficiente con comprar un descodificador, pero que sin duda será la excusa perfecta para adquirir esa televisión de plasma o de cristal líquido que hemos mirado de reojo en más de una ocasión en nuestra visita a unos grandes almacenes. Bueno, pues más allá del problema que estas nuevas televisiones implican con respecto a todos aquellos objetos que se solían colocar encima de las mismas, lo que vamos a intentar explicar es cómo funcionan las televisiones de plasma, cómo se genera esa imagen en una pantalla de plasma, que en este caso es mucho más fina que las televisiones de rayos catódicos que existen normalmente, ¿no? Las de toda la vida. Si visteis los programas de las televisiones, los que dedicamos a la televisión, en uno de ellos explicamos cómo funcionaba este tubo de rayos catódicos, que os recuerdo que lo que hacía era emitir un rayo de electrones, o 3 rayos de electrones, para el caso de la televisión en color, que incidían sobre una pantalla de fósforo, donde pues al activar ese fósforo, según la intensidad del electrón, pues, se producía ese efecto fosforescente, que es el que genera la imagen que se ve en la pantalla. El problema que tienen estos tubos es que si queremos hacer la pantalla mucho más grande, puesto que el rayo de electrones se puede mover en función de esos imanes que se colocan alrededor del tubo, pero tampoco se puede mover demasiado, no se pueden hacer ángulos muy pronunciados. Si queremos acceder a una superficie mucho más grande, tenemos que utilizar una longitud mucho más grande del rayo para que pueda llegar a todas las esquinas de ese monitor. Entonces se buscó una solución, pensando todavía en el tener un monitor fosforescente con fósforo en el que intentáramos activar esas fosforescencias, pero intentando evitar que esos electrones no tuvieran que viajar desde muy lejos, o sea, intentar hacer algo diferente. Y se llegó a la solución de las pantallas de plasma. La verdad es que la primera vez que oí hablar de pantallas de plasma, pues me asusté un poco, ¿no? Eso del plasma, ¿qué es el plasma? Bueno, el plasma, algunos luego lo llaman, lo comentan como el cuarto estado de la materia, ¿no? Está el sólido, líquido, gaseoso y plasma. Plasma es como un gas, lo que pasa es que los gases tienen átomos neutros, átomos que no están cargados, mientras que el plasma lo que tiene son átomos que están cargados, están iones. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en un plasma los sometes a algún tipo de campo magnético, pues rápidamente los electrones van a ir viajando de un punto a otro en función de la polaridad de ese campo magnético. Entonces, ¿por qué se llaman televisiones de plasma? Pues porque utilizan plasma. ¿Pero dónde se utilizaba el plasma? Si os acordáis, en el programa anterior, cuando explicamos el funcionamiento de los tubos fluorescentes realmente dentro del tubo lo que hay es un plasma también, ese gas argón que queda
que se transforma en ión cuando está bombardeado por los electrones, es un plasma. De manera que la persona inteligente que se le ocurrió lo que decidió es: vamos a construir una pantalla con decenas de miles de tubos fluorescentes. Un tubo fluorescente para cada píxel de la pantalla. Son muchos, ¿eh? Una pantalla que tenga 1920 píxeles por 1080 son varios millones de píxeles, varios millones de pequeños tubos fluorescentes que necesitamos dentro de la pantalla. Además, considerando que en cada píxel necesitaremos 3 tubos fluorescentes, una para cada de los 3 colores, rojo, verde y azul. Entonces, aunque parezca increíble, eso es lo que hay. O sea, en una pantalla de plasma lo que tenemos son aproximadamente 2,5 millones de microtubos fluorescentes que responden a una intensidad de corriente, y en función de esa intensidad de corriente van a generar pues una intensidad de uno de los 3 colores según el tipo de fósforo que se haya utilizado para hacer el recubrimiento. Entonces, si conseguimos eso, cuadrarlo pues con una red ahí de cables y de transistores que sean capaces de hacer llegar en cada instante la intensidad que corresponde a cada uno de esos 2 millones de tubos fluorescentes que tenemos en la pantalla de plasma, y que se refresquen cada 50, cada 60, cada veces por segundo, bueno, pues tendremos una reproducción de una imagen similar a como se está ocurriendo en un tubo de rayos catódicos, pero con mini tubos fluorescentes que son muy pequeñitos y que no requieren que el televisor sea demasiado grande. Así que esa es la forma como funcionan los televisores de plasma. Son, ya digo, tubos fluorescentes muy pequeños. Está la complicación de cómo hacer llegar la señal correcta a cada uno de esos 2 millones de tubos fluorescentes, pero bueno, ese es otro problema que no vamos a entrar ahora. Lo que sí que voy a comentar es que la señal, si os acordáis, llegaba codificada exactamente igual como después se iba a reproducir en un tubo de rayos catódicos. Es decir, venía en fila, venía en serie, empezando por la esquina superior izquierda de la pantalla y yendo de izquierda a derecha, barriendo de arriba a abajo la pantalla. Lo mismo ocurre en el caso de la televisión de plasma. Nos llega esa información de esa manera, y va a ir también, digamos, transmitiéndosela a la pantalla de plasma, a esos millones de tubos fluorescentes, de la misma forma. Lo que ocurre con las pantallas de plasma es que podemos poner muchos más tubos fluorescentes de las que podíamos meter en una pantalla normal de televisión. Y ahí es donde viene la definición, igual lo habéis visto si habéis observado algunos de los televisores que se venden en los grandes almacenes, esa definición de decir, bueno, este es 1080p o 1080i o 720p. Bueno, pues ese 1080 se refiere al número de líneas que tiene la pantalla. Entonces, o sea, el número de filas de tubos fluorescentes que tiene la pantalla. 1080 es que tiene 1080, generalmente, si además tienen formato de estos panorámicos, será un formato 16:9, tendrá 1920 columnas, con lo cual 1080 por 1920 por 3 mini píxeles dan los 2 millones de tubos fluorescentes. Y el que ponga 1080p o ponga 1080i se refiere a si el barrido, el refresco de la pantalla se hace consecutivamente, o sea, desde la primera línea de la pantalla hasta la última, o se hace entrelazado como se hacía en los tubos de rayos catódicos, en los que en la primera pasada solamente se hacían las líneas impares y en la segunda las pares. Obviamente es mejor si se puede hacer progresivo, porque el entrelazado siempre produce un pequeño parpadeo, ¿no? O sea, podría producir un pequeño parpadeo si no se hiciera bien. Y después, además, hay que tener en cuenta el refresco de la pantalla. Esos hercios que también nos comentan siempre cuando miramos una de estas nuevas pantallas de alta definición, eran 1080p y además 70 hercios o 60 hercios, porque ese es el número de veces que se refresca la pantalla por segundo. Cuanto más veces se refresque, mejor será la imagen. De manera que esa es la forma como funcionan las pantallas de plasma, y un poquito de información de a qué se refieren esos códigos que utilizan para clasificarlas. La pregunta de hoy me la hacía Vicente, un compañero aquí de la piscina del Politécnico, saliendo uno de estos días de nuestra clase de mediodía.
y estaba preocupado por saber si realmente eso es remedio casero contra los ojos morados, que seguro que habréis visto en alguna película. Es decir, yo en realidad en la práctica no lo he visto, pero seguro que lo he visto o lo habéis leído, de colocar un filete encima del ojo, no, encima del punto donde te has pegado el golpe cuando te lo has dado, para intentar evitar el amoratamiento del ojo, tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es la magia de ese remedio? Bien, sí tiene sentido, pero evidentemente el filete no tiene ninguna propiedad mágica para reducir el amoratamiento. ¿Por qué se produce el ojo morado? Pues el ojo morado se produce porque recibes un golpe y entonces hay muchas pequeñas capilares alrededor del ojo que se rompen, entonces empiezan a soltar sangre y esa sangre se acumula en los alrededores del ojo y producen ese amoratamiento. Entonces, lo que se busca no es tanto el hecho de que sea un filete, sino que si uno tiene un filete de carne fresca en casa, no lo tiene por ahí dando vueltas en la cocina, lo tiene en el frigorífico, porque si no se echa a perder. Entonces lo que se busca es el frescor, ese frescor del frigorífico, que bien puede ser un filete de carne, bien puede ser una lechuga bien fresquita que tengas en el frigorífico, o casi mejor una lata de Coca-Cola o una lata de cualquier refresco que estará bien fría y que además es metálica, con lo cual producirá ese efecto de frescor, que lo que busca es, por una parte, reducir el hinchazón, y por otra parte intentar hacer que los capilares se constrictan, se compriman y reduzcan la emisión de la hemorragia, no reduzcan la emisión de sangre. Así que sí que tiene su sentido. Lo que se buscaba era poner algo frío en el ojo, pero obviamente no tiene ningún interés el que sea un filete de carne. Cualquier cosa fría, y de hecho los boxeadores generalmente lo que se utilizan son unas pequeñas placas, unos pequeños elementos metálicos muy fríos, que es lo que colocan entre asalto y asalto a los boxeadores. Bueno, llegamos a la parte del enigma, y lo que vamos a hacer es primero responder al enigma del programa anterior. Si os acordáis, es un enigma que, recuerdo, vi en una definición de un crucigrama de Fortuny en La Vanguardia. La definición ponía simplemente, no recuerdo qué fila era, pero lo que ponía era 21. Tal que así, un 2 y un 1. Esa era la definición que aparecía. Y la respuesta había que rellenarlo en 4 letras. Teníamos el espacio en el crucigrama, eran 4 letras. Y la solución es tan ingeniosa que me permito el presentarla aquí. Daos cuenta que 21 es 12 al revés. Entonces la respuesta era 12 escrito hacia atrás. Bien, pues esta es una de las definiciones que, ya digo, Fortuny tiene muchas definiciones que son muy ingeniosas y que es casi como resolver una adivinanza o resolver algún tipo de enigma como este. El enigma que vamos a poner esta semana es un enigma con cerillas, ya pusimos uno hace unos programas, y en este lo que necesitamos tenéis que coger 12 cerillas y intentar construir con esas 12 cerillas 6 cuadrados, todos del mismo tamaño. 6 cuadrados del mismo tamaño con 12 cerillas. La solución la tendremos en el próximo programa. Bien, y llegamos a la sección de magia, donde ya sabéis, magia que ocurrirá en vuestras manos si os habéis conseguido una baraja. Vamos allá. Tenemos la baraja. Esta va a ser muy sencilla. No vamos a usar ni blancas, ni rojas, ni colores, ni ordenadas, ni nada. Solamente necesitamos contar, solamente tenemos unas cuantas cartas. Vamos a coger primero 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5... 6 y 7 cartas. 7 cartas. Cogemos una carta adicional y la colocamos boca arriba, debajo. Y estas 7 cartas las vamos a colocar aquí. Bueno. Bien, tenemos 7 cartas ahí. Vamos a coger otras 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas más. Y estas 7 cartas las vamos a colocar a la izquierda del paquete anterior, de las otras 7. Ahora vamos a coger otras 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ya sabéis, es un número mágico. 7 cartas más. La carta superior le vamos a dar la vuelta y la vamos a dejar encima, y la vamos a colocar a la derecha del paquete anterior. Bien. Y ahora vamos a coger otras 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y las vamos a colocar cerca de nosotros, lejos de los otros 3 paquetes. Es más, vamos a coger 3 cartas más,
7 y 3. Con lo cual aquí tendremos 10. En este montón que está lejos del paquete aquel, vamos a colocar 10 cartas. Bueno, el resto de la baraja, por ahora no lo necesitamos. Entonces necesitamos que alguien aquí del estudio, no es que venga mucha gente, pero bueno, siempre tenemos a alguien ayudándonos, elija de estos 3 paquetes uno de ellos. El del medio. Perfecto. Cogemos el del medio, los otros 2 no los usamos, nos deshacemos de ellos. Entonces vamos a verificar las cartas del paquete del medio, cogemos las 3 cartas de arriba, les damos la vuelta, 3 cartas, 3, las colocamos debajo, boca arriba, van 3, cogemos otras 3 cartas, les damos la vuelta, las colocamos debajo, boca arriba, van 6, una carta más, le damos la vuelta, la colocamos debajo, van 7. 7 cartas que nos colocamos en el bolsillo de la camisa o en el bolsillo del pantalón, da igual, 7 cartas. Bueno, y ahora aquí es donde va a ocurrir la magia y vais a flipar. Porque de las 10 cartas que tenemos en el montón que nos ha quedado en la mesa, vamos a coger una de ellas. Voy a coger esta. Y la voy a perder en el mazo de la baraja que tenía en la mesa. Hemos cogido una carta de las 10 y la hemos perdido en el mazo de la baraja. Y lo que ahora vamos a hacer, esto sí que va a ser increíble, vamos a hacer magia, vamos a hacer que esa carta que acabamos de perder aquí pase al bolsillo. Tensión. Pero increíblemente sacamos las cartas del bolsillo y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cartas, con lo cual nos ha aparecido una carta más. Así que eso ha sido todo por este programa. Muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en la siguiente edición de Placebus, Ciencia o Magia. Thank you.